¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente estamos en otra sesión de nuestro taller de Contraloría Social. El día de hoy hablaremos acerca de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos. Para este tema, hemos invitado a la maestra Belén del Rocío Espinosa Aguirre. Ella actualmente se desempeña como directora de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso y me permitiré leer alguna breve semblanza de su trayectoria, ¿no? La maestra Espinosa es maestra en Administración con especialidad en Finanzas y Mercadotecnia por la Universidad de Guanajuato y licenciada en Contaduría Pública por la Escuela Profesional de Comercio y Administración. Ha cursado diferentes cursos y diplomados en materia de medios de defensa ante el fisco, finanzas públicas, finanzas corporativas, inversiones financieras y administración de recursos humanos. Cuenta con experiencia profesional en el servicio público por más de 20 años, donde se ha desempeñado como directora de presupuesto y administración de plazas en la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. Ha sido directora general de Contabilidad Gubernamental en la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, directora de Finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado y por más de 10 años como directora general financiera de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Actualmente se desempeña desde 1919 como directora de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas en el Congreso del Estado, donde es la encargada de coordinar la elaboración de los dictámenes y análisis de impacto presupuestario de las iniciativas de ley y otros instrumentos legislativos, así como de elaborar los criterios para la presentación de leyes de ingresos municipales, evaluar la capacidad de endeudamiento de los municipios y del diseño de proyectos de investigación sobre temas relacionados con las finanzas públicas. Pues sin más preámbulo, dejamos en uso de la voz a la maestra Belén. Bienvenida, Belén. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todas. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, aquí lo que me hizo favor de comentar Alex, pues se hagan de cuenta que yo empecé siendo una niña, para que no me vayan a sacar ahí la edad, pero pues la verdad muy contenta de estar en la administración pública. Es temas que me gustan, que me apasionan, que he tratado de de llevar a cabo lo mejor posible toda la parte de mi trabajo en donde he estado dentro de la administración pública. Y pues bueno, hoy les quiero platicar, porque pues así lo vamos a hacer, más como una plática, una charla entre ustedes y su servidora, sobre esta ley que la verdad es una ley muy bonita. O sea, si la empezamos a desmembrar cada una de las partes que tiene esta ley para el ejercicio y control de los recursos públicos, nos vamos a dar cuenta que es algo pues que reúne todo lo que la administración pública debe de ver, de perfeccionar, de estar atentos a toda la parte de su administración, ¿no? En esta ley se reúnen muchas otras características de leyes que van relacionadas con estos temas. Por eso ustedes han escuchado hablar que en Guanajuato ya se tenía una ley que reunía tanto la ley de disciplina financiera como la ahora nombrada ley de austeridad, ¿no? Y nosotros en Guanajuato empezamos con esta ley metiendo todos los criterios en tema de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. Esta ley, como también comúnmente se ha llamado ley de manos limpias cuando inició, muchos así la conocemos o nos expresamos de esta ley como ley de manos limpias, ¿no? Tiene un nombre así como grande, pero mejor conocida como ley de manos limpias, ¿no? Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato, mejor conocida como ley de manos limpias. ¿Y por qué ley de manos limpias, no? Ley de manos limpias, pues él determinó ese nombre, se le pudo denominar porque se supone que aquí vamos a reunir en esta ley todas las características para que todo el proceso, desde el ingreso y el gasto, la evaluación y el seguimiento, pues sea acorde a
el tema de transparencia y de rendición de cuentas, y se le denomina pues como que vamos a tener las manos limpias en todo este proceso, ¿no? Y esta ley, para quienes no trabajan dentro de la administración pública y para los que trabajamos dentro de la administración pública, pues son los criterios que debemos de seguir, son las normas que debemos de seguir, y para los que no, pues es darle el seguimiento del trabajo que realizamos dentro de la administración pública. Alex, tengo unas diapositivas que me gustaría ir presentando para poder irlas platicando. No sé si me des acceso o cómo las pueda presentar, por favor. Creo que ya lo tienen, si no, a ver. A ver, permítame, déjame ver. Creo que sí, Alex. ¿Sí? Ah, ok, sí, ya se está empezando a ver. Sí, Ustedes me dicen si la ven, ¿sí? sí, ya la vemos. Ok, la voy a poner en presentación para que la podamos ir viendo. Sí se ve, ¿verdad? Sí, va. Bueno, vamos a platicar un poquito de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos y pues platicar un poquito de cómo está o cómo fue la historia, ¿no? Esta ley fue creada en agosto del 2003. Ha habido varias reformas de esta ley, aquí nada más las vamos a nombrar, desde diciembre de 2005, en noviembre de 2007, junio de 2010, en diciembre de 2012, junio y diciembre del 13, octubre y diciembre de 2014, octubre del 16, junio del 18, diciembre del 20 y enero del 21, que fue la última. Y pudiéramos decir, bueno, pues se crea en 2003 y ya ha habido una serie de reformas. Sí ha habido reformas, unas de manera muy particular para mejorar el desempeño de esta ley, cosas que en su momento no se tomaron en cuenta y se fueron incluyendo, pero sobre todo de las reformas más fuertes, que fue la del 16, fue para el tema de armonización de la ley de disciplina financiera. Si bien ya existían varias cosas que dentro de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, que ahora establece la Ley de Disciplina Financiera, pues había que homologar. Y sobre todo homologar porque la misma Ley de Disciplina Financiera teníamos un plazo para que todas las entidades federativas pudiéramos estar homologando esto, ¿no? ¿Dónde se homologaron los artículos que vienen dentro de la Ley de Disciplina Financiera? Mucho fue en esta ley, y otra en lo que corresponde a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Guanajuato y los municipios, ¿no? Recordemos que la Ley de Disciplina Financiera pues tiene varios aspectos importantes, dos de los cuales van en relación de la sostenibilidad financiera, ¿sí? Que trae criterios de sostenibilidad financiera que están dentro de esta ley para el ejercicio y control de los recursos públicos, y todo el tema de la deuda, ¿no? Cuando se crea, y voy a relacionar mucho estas dos leyes al momento de estarlas platicando, porque la ley de disciplina financiera, cuando se crea o cuando se empieza a hablar de la ley de disciplina financiera, pareciera que solamente iba enfocado al tema de deuda pública. Y no es así. O sea, la ley de disciplina financiera también trae criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, cosas que muchos ya los teníamos dentro de esta ley de manos limpias, ¿no? Actualmente contiene 107 artículos, ¿sí? De los cuales se divide en 6 títulos que van desde las disposiciones generales, otro título que va relacionado solo con los ingresos, otro con de los egresos. En los egresos se compone con 2 capítulos. El cuarto, que va en programación, presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto público, que es el más extenso con sus 7 capítulos, de la contabilidad gubernamental y de las responsabilidades, y los transitorios correspondientes a la ley y a las modificaciones que en su momento se determinaron, ¿no? Y bueno, esta ley para el ejercicio y control de los recursos públicos, ¿qué es lo que contempla? No contempla de manera integral todo el manejo de los recursos públicos, desde la entrada al ingreso al erario público hasta a la total comprobación de su aplicación. ¿Y dónde vemos la comprobación de su aplicación? Pues en la parte del gasto, ¿no? Otro es que los presupuestos de egresos, las leyes de ingresos, la contabilidad y el gasto público
son aspectos de interés para todos, o sea, tanto para los que estamos dentro de la administración como para toda la parte de los ciudadanos y quien quiere seguir de cerca pues el desempeño de cómo se va aplicando el gasto, ¿no? Y estos aspectos deben estar bien regulados para que exista pues una orden en su ejecución, en la ejecución dentro del gasto público, que sean transparentes la aplicación de estos recursos y que sean utilizados para lo que fueron aprobados y para el beneficio de la población, ¿no? Otro tema importante que resume esta ley para el ejercicio y control es que los recursos públicos deben ejecutarse con absoluta transparencia y honestidad. Eso es por lo que el deber ser y lo que todos los funcionarios debemos de estar haciendo para efectos de aplicar estos recursos en el gasto público, ¿no? También esta ley tiene como fin asegurar un eficiente manejo de todos los recursos públicos, asegurar también un eficiente control de estos mismos recursos públicos, establece las reglas claras para la formulación tanto de los presupuestos como de los ingresos a recaudar, ¿sí? Y también tiene las obligaciones de la autoridad para observar pues las reglas mínimas dentro de su contabilidad que deben de estar realizando, ¿no? Entonces, de manera general, todos estos rubros incluye esta ley. Entonces, si lo vemos, como habíamos comentado, es desde el inicio que entran los recursos hasta la ejecución, la evaluación y la transparencia con lo que se deben de estar realizando estos recursos, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la ley? La ley tiene por objeto establecer bases generales para estos 4 elementos. El primero es la programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público. Todos estos elementos es lo que compone el ciclo presupuestario del egreso, que vamos a ver. Hoy vamos a estar platicando un poquito en láminas posteriores. Otro es la formulación de las leyes de ingresos para el Estado y para los municipios. Vienen las reglas claras de que debe de contener las fechas en que se deben de presentar y el proceso que debe llevar esta formulación de leyes de ingresos del Estado y los municipios. También viene la parte de la formulación de los presupuestos de egresos, tanto del Estado como de los municipios, de la misma manera que los ingresos, qué es lo que debe de contener, cómo lo deben de hacer y las fechas en las que se tienen que presentar. Otro tema importante donde sienta las bases esta ley, pues es en regular la aplicación de la contabilidad gubernamental, la emisión de información financiera, de todos los sujetos obligados de esta ley, ¿no? Ahí viene cómo se deben de tomar las normas generales de contabilidad, dónde se va a tomar. Sí, Ignacio quiere hacer una pregunta. Adelante, por favor. Nada más, me parece oportuno porque si no luego se enfría un poquito el tema. En el caso de cuando el Congreso de la Unión hace el presupuesto federal, ellos empiezan por los egresos y luego se siguen con los ingresos. ¿Estoy en lo correcto? Cuando el gobierno federal establece su paquete fiscal, lo entrega al mismo tiempo. El 8 de septiembre ellos tienen a nivel federal que entregar el Ejecutivo Federal al Congreso su paquete fiscal. El paquete fiscal incluye su ley de ingresos, su presupuesto de egresos y algunos otros ordenamientos. De la misma manera que el federal, también aquí en el Estado entrega al Congreso del Estado su paquete fiscal que incluye la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y algunos otros ordenamientos que quisiera modificar. Pero aquí es muy importante, tenemos que empezar por el ingreso. ¿Sí? El ingreso es el primero para poder definir cuánto va a ingresar, porque debe de existir un equilibrio presupuestal. Lo mismo que tenemos en el ingreso tiene que ser en el gasto.
Tenemos que aprobar primero el ingreso para efectos de poder determinar hacia dónde va a ir el gasto. Entonces, los 3 niveles es primero los ingresos y luego los egresos. Es correcto. Ah, ok. Bueno, esa era mi duda. Ujú. Sí, pero como que siempre nos vamos más a ir cuidando la aplicación del egreso, ¿no? O sea, se escucha más el tema de los egresos, en dónde se va a gastar, cuáles son los programas que se van a realizar en el ejercicio, pero tiene que haber primero de dónde se obtienen los ingresos para efecto de poder determinar el gasto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estábamos en la parte del objeto. Esto es lo que la ley establece como el objeto. ¿Cuáles son los sujetos de la ley? Pues los sujetos de la ley son tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los organismos autónomos, los ayuntamientos, las dependencias y entidades de las administraciones públicas y las dependencias y entidades de la parte municipal. Entonces, es todo lo que corresponda a estos sujetos de la ley van a estar enmarcados en los artículos de esta ley. Y aquí vamos a empezar un poco con el tema de lo que ahorita más o menos les platiqué. Una de las cosas principales que establece este ordenamiento es que debe de existir en todos los entes, que son los sujetos de ley que vimos en la lámina pasada, un equilibrio presupuestal. El objetivo de todo gobierno debe ser mantener un equilibrio presupuestal de sus finanzas. ¿Qué es esto? Que la estimación de los egresos no debe rebasar la estimación de los ingresos, ¿sí? Y debe de existir siempre un equilibrio presupuestal entre el gasto y el ingreso y el gasto. Pero pues hay salvedades, sí hay cosas que sí se pueden hacer y esta normativa nos establece cómo lo podemos realizar. Así como en la parte federal, lo vamos a trasladar a la parte estatal y a la parte municipal. Ustedes han escuchado en la parte federal que dicen, bueno, es que los ingresos son menores al gasto y existe un diferencial que se va a cubrir ¿con qué? Con tema de financiamiento. ¿Sí? A nivel federal puede ser un financiamiento interno o un financiamiento externo y es lo que le llaman el déficit positivo o negativo, ¿no? Que normalmente es negativo, ¿no? A nivel estatal puede ser lo mismo, el ingreso, el gasto puede ser mayor al ingreso y el diferencial puede estar financiado con recursos de financiamiento público o de deuda pública como anteriormente se le conocía. Y a nivel municipal puede estar de la misma manera. Normalmente los presupuestos tienden a ser igualitarios o tener un equilibrio presupuestal y el tema de financiamiento puede ser posterior o puede ser dentro de la misma iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de egresos, ¿no? Pero el tema primordial es que debe de existir un equilibrio entre los ingresos pronosticados y los ingresos que se van a realizar. Y este proceso de presupuestación que deben de hacer los sujetos de ley deben de guardar este principio de equilibrio presupuestal, ¿no? Entonces, esto incluirá que deben contribuir a un balance presupuestario sostenible en los términos también que establece la Ley de Disciplina Financiera y lo que establece esta ley para el ejercicio y control de los recursos públicos. Y vamos a ver cuáles pueden ser las reglas de disciplina financiera que trae tanto la Ley de Disciplina Financiera como la ley para el ejercicio y control de los recursos públicos. Realizar un balance presupuestario sostenible, establecer techos de financiamiento si es que van a ir a un tema de endeudamiento, limitar el crecimiento de servicios personales. Hay reglas muy específicas que establece este ordenamiento para ir limitando el crecimiento del capítulo 1000, lo que le llamamos servicios personales, que es la plantilla de personal que tiene cada ente público. Tomar medidas preventivas para efectos de si existe algún esquema de menores ingresos, cómo empezar a reducir gasto o si existen mayores ingresos, hacia dónde destinar estos ingresos adicionales que se están obteniendo.
mejorar la planificación de los ingresos y gastos y realizar evaluaciones costo-beneficio de los proyectos, sobre todo de los proyectos encaminados a inversión pública, ¿no? Inversión, o lo que le llamamos inversión pública productiva. Entonces, existen estas reglas de disciplina financiera que están dentro de este ordenamiento. ¿Sí? ¿Y qué entendemos por balance presupuestario sostenible? Porque también esta normativa no lo establece, ¿no? Es la diferencia que existe entre los ingresos totales y los gastos totales, quitando la amortización de la deuda. Ese balance presupuestario sostenible es el que debe de dar un equilibrio, y vamos a ver qué es lo que se estaría haciendo en el caso de las excepciones. Puede haber excepciones a este balance presupuestario sostenible que también establece esta norma, que es si existiera una disminución en las participaciones federales con respecto a lo que en su momento aprobó el presupuesto de egresos federal. Ahí puede haber una excepción, o sea, los estados están tomando, y al igual que los municipios, esos datos que existen a nivel federal, y si existiera una disminución fuerte dentro de las participaciones, pues este balance presupuestario sostenible no se va a dar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en estos casos? No hay reglas específicas de ver en cuántos años pudiéramos recuperar este balance presupuestario sostenible y cómo empezar a bajar los gastos, y en dónde los primeros gastos que se deben de estar pues ajustando, ¿no? Cuando exista un desastre natural, tanto en los estados como el municipio, los costos de reconstrucción derivados de estos desastres naturales también pueden afectar a este balance presupuestario sostenible, y es una excepción que también establece la norma. O los costos asociados a mejoras administrativas que genere un crecimiento de los ingresos locales y que contribuyan a una reducción de un gasto a futuro. Estos trae una regla que no deben ser mayores al 2% del gasto no etiquetado, ¿no? Son como las excepciones que dan estas reglas, ¿no? Y también, sí, adelante, perdón. José Domínguez, sí. No lo escuchamos, creo que tiene su micrófono apagado. Gracias. Me pregunta, ¿de dónde se paga la deuda? Si no es de los ingresos. Sí, la deuda se paga de los mismos ingresos, tanto puede haber un porcentaje que se pueda pagar de los ingresos derivados de la federación, pero normalmente se paga de los ingresos propios o lo que le llamamos ingresos de libre disposición. Los ingresos de libre disposición están compuestos por los ingresos propios del ente público más las participaciones federales, ¿no? Y en algunos casos de algunos fondos de aportaciones puede haber el pago de la deuda. Simplemente para efectos de determinar el balance, lo que se toma es quitando la amortización de la deuda pública para efectos nada más de que sí se tiene que pagar, pero solamente es una de las variables que se utilizan dentro de las finanzas públicas. O sea, exclusivamente del presupuesto se quita, no del balance, ¿verdad? No, solamente para determinar el balance presupuestario sostenible, porque este debe de estar igualitario o superior para efectos de pagar la amortización. Gracias. Muy bien, pues este balance presupuestario de recursos disponibles es lo que mencioné, que son los ingresos de libre disposición que están incluidos en cada una de las leyes de ingresos, más el financiamiento neto y los gastos etiquetados para poder determinar el tema de cómo sacar el balance presupuestario de recursos disponibles, ¿no? Y existe también dentro de la normativa que debe de tener las entidades, y por qué no en la medida de lo posible los municipios, un fondo de desastres naturales, ir generando un fondo de desastres naturales. Las entidades federativas
deben de incluir en sus presupuestos de egresos reservas para atender dichos daños y hay un porcentaje y se tendrá que generar un fideicomiso público conforme lo establece la norma federal, ¿sí? Y bueno, también de esto, dentro de estas temas de evaluaciones sostenibles o de finanzas sostenibles, hay y está también dentro de lo que corresponde a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, que establece la evaluación de los proyectos. Hay un capítulo específico para la evaluación de los proyectos. De manera general, estos proyectos habla de que si son superiores a 10 millones de unidades de inversión, deberán contar con un análisis costo-beneficio y esto incluye pues generar un beneficio social bajo supuestos razonables, ¿no? Viene una serie de determinación que ahorita vamos a ver cómo se van llevando a cabo este análisis de procesos, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba, una regla importante es cómo tiene que ir el crecimiento de los servicios personales. Este crecimiento de servicios personales trae una regla muy específica que está en la Ley para el Ejercicio y Control, que viene de la Ley de Disciplina Financiera y habla de que esta asignación no debe ser mayor o menor a estos dos supuestos. Nos dice que la asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el presupuesto de egresos, tanto del Estado como de los municipios, tendrá como límite una tasa de crecimiento equivalente a lo que resulte mayor entre estos dos supuestos. El primero, el 3% del crecimiento real. ¿Cómo vamos a determinar el crecimiento real? Se tiene que tomar en cuenta uno de los documentos que entrega la Federación dentro del paquete fiscal que se llama Criterios Generales de Política Económica. Estos criterios generales de política económica establecen las proyecciones de indicadores de finanzas públicas con los que se proyecta cerrar el ejercicio donde se presenta y cómo se van a comportar el siguiente año. Este documento de criterios generales de política económica se entrega el 8 de septiembre. Este documento incluye estos indicadores, ¿no? Sí, hay una pregunta de Gerardo. Sí. Adelante. ¿Qué incluyen los recursos para servicios personales? Todo lo que es el pago de la nómina de todos los servidores públicos de la plantilla que tiene el ente público. ¿Sí? ¿Nada más la nómina? Sí, todo lo que va relacionado con la nómina, que es nómina, cuotas patronales, todo lo que son prestaciones como aguinaldo, prima vacacional, o sea, todo lo que va relacionado con el pago de los servidores públicos de los niveles tanto del Estado como de los ayuntamientos. Ok, gracias. Sí, no, a usted. Muy bien. Y el otro es el crecimiento real del Producto Interno Bruto, señalado en el documento que mencionábamos, en los criterios generales de política económica, para el ejercicio que se está presupuestando. Aquí hay una regla también que dice que si el PIB es negativo, o sea que no hay crecimiento económico, debe considerarse un crecimiento igual a cero, que fue lo que pasó en los años que estuvimos en pandemia, que no hubo crecimiento. No vamos a poner un crecimiento negativo porque la fórmula nos va a dar algo que no es real, por eso se determina como cero. Y aunque es muy técnico, me gustaría pues comentarles cómo se realiza esta regla, porque está muy interesante y es muy significativo lo que nos puede dar esta regla. Y lo vamos a tomar en cuenta como si existieran 3 escenarios para efectos como de análisis de este documento, ¿no? El primer escenario es que el crecimiento del Producto Interno Bruto sea del 4.1% y que la inflación esperada sea del 5%, ¿sí? Entonces, el techo que tenemos de acuerdo a las reglas
es que es el 3% real. El 3% real es, para poder determinar el 3% real, hay que sumarle la inflación, porque hay que aplicarle la inflación por el tema del costo del dinero en el tiempo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si la inflación esperada es 5, para poder llegar a un crecimiento del 3% real, pues tiene que ser el 8, ¿sí? Entonces, si el 8 nominal lo deflactamos y le quitamos la inflación, pues nos va a dar el 3% real. Entonces dice, el crecimiento del PIB es el 4.1 y el crecimiento real debe ser 3%. Tiene que ser para este supuesto el menor. ¿Cuál es el menor? El 3%. ¿Sí? No nos vamos a ir al 4.1, que es el crecimiento del PIB, sino nos vamos a ir al que sea menor. El que sea menor es el crecimiento del 3%. ¿Sí? Para el caso del escenario 1, pues el incremento de asignación global del capítulo 1000 nominal puede llegar hasta el 8% en términos nominales. No quiere decir que los sueldos de los servidores públicos vayan a crecer un 8%, sino es el total del capítulo 1000, que son sueldos, prestaciones, aportaciones patronales, o sea, todo lo que va relacionado con el pago de una nómina. Y aquí incluye lo que las incorporaciones adicionales. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en el caso de la nómina de educación. La nómina de educación, por su naturaleza, tiene que tener un crecimiento natural. ¿A qué le llamamos un crecimiento natural? Si en este año se creó una escuela con grupos de primero y de segundo grado, el siguiente año su crecimiento natural es que exista un grupo adicional de tercero, porque los de segundo pasan a tercero, ¿sí? Entonces, para tener un grupo adicional, necesitamos un maestro adicional, ¿sí? Entonces, la nómina tiene que tener un crecimiento normal, al igual que el sector salud, por ejemplo. Si se crea un nuevo hospital, pues tiene que haber enfermeras y doctores para este crecimiento. Pero el crecimiento natural que genera la Secretaría de Educación o el sistema educativo, pues es mucho más dinámico. ¿Por qué? Porque la población crece, en algunos casos puede ser que ya no tengamos que tener grupos de preparatoria, porque a lo mejor tenemos más niños, o si tenemos que tener un grupo adicional de preparatoria, porque ya hay más jóvenes, ya salieron de la secundaria y se van a ir a preparatoria, o de preescolar se fueron. Entonces, es el crecimiento total de todo el capítulo 1000 que llamamos servicios personales, no que se vayan a incrementar los salarios en este porcentaje, ¿sí? Y ahora vamos a otro escenario, cuando nos digan, pues el crecimiento del PIB va a ser del 2%, y el otro supuesto era el 3% real, ¿no? Entonces, el 3% real es el 8% nominal. Entonces, ¿cuál va a ser el menor? Pues el 2%. El crecimiento del PIB también es real. Entonces, en términos nominales, va a ser el incremento de servicios personales el 7%, que es el 5% para sacar la inflación, más el crecimiento del PIB. Y en el escenario 3 es que no hay crecimiento de la economía, o sea, no hay crecimiento del PIB, de hecho es negativo, o sea, decrecimos en un 1% en este supuesto. Entonces, pues aquí el techo es 3, y como nos dice la regla que cuando sea negativo es 0, pues ¿cuál es el menor entre 0 y 3? Pues 0. ¿Cuál es el incremento asignado? Solamente el tema de inflación, para seguir estando en 0. Si le usamos inflación, pues en términos reales es 0, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante este documento que se emite de criterios generales de política económica, porque de ahí se desprenden
todo lo que se tiene que aplicar dentro de estas finanzas públicas, ¿no? Y bueno, también me gustaría platicarles que este documento de criterios generales de política económica sale el 8 de septiembre. Pero en el mes de abril hay otro documento que se llama Precriterios Generales de Política Económica, donde ahí la Secretaría de Hacienda, el Ejecutivo Federal, puede ajustar nuevamente los parámetros, pero aunque los ajuste a la alza o a la baja, el criterio que se toma es el que sale el 8 de septiembre para efectos del siguiente año, porque si no también tendríamos que estar modificando los presupuestos en abril, cosa que ya no es procedente porque ya fueron aprobados, ¿sí? Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Muy bien. Belén, Bueno, creo que el compañero Ignacio levantó la mano. Ay, sí, perdón, adelante. Sí, bueno, se ha estado armando toda una expectativa para los próximos años con respecto a la inteligencia artificial. Y se ve un escenario de que muchos empleos de tipo repetitivo se van a ir eliminando. ¿Esto cómo se aplicaría en el sector público? O ni siquiera se piensa en eso. Que hubiera en un momento dado algoritmos y una serie pues de tecnologías de la información que se pudieran aplicar a la administración pública a los 3 niveles y que representara pues que no se necesita tanto personal. ¿Esto se está contemplando o ni siquiera se les ocurre ese escenario? Pues yo creo que aquí es una pregunta muy, muy interesante porque creo que la tecnología pues nos ha alcanzado a todos, ¿no? Tanto al sector público como al sector privado. Si bien se puede visualizar que lo primero que se va a ir ajustando es la parte de producción, de manufactura, en el tema de la parte de tecnología artificial o de esto que se está desarrollando, pues la administración pública no es ajena a esto que se va a ir desarrollando. Si bien ahorita hay una interacción muy directa de las administraciones públicas con la ciudadanía, hay procesos que sí se pueden realizar a través de esto que usted está comentando. No estamos ajenos, de hecho hay iniciativas o hay ya normativa específica en el tema, por ejemplo, de gobiernos electrónicos, en el tema de presupuestos participativos a través de lo que corresponde a la tecnología. O sea, sí va a estar dentro de estos esquemas. No sé si a tan corto plazo, pero a mediano plazo sí se está visualizando. Y yo creo que es parte de los procesos que todas las administraciones públicas tenemos que tomar en cuenta para efectos de procesos que se puedan hacer a través de estos esquemas, se realicen y esto implique pues que la estructura de las organizaciones sea menor y sea más eficaz para poder realizar estos procesos, ¿no? Okay, gracias. A usted. Y bueno, como bien lo mencionamos, esta ley para el ejercicio y control de los recursos públicos establece pues todos los elementos, tanto el ingreso como el gasto. Vamos a ver un poquito ahora el tema de los ingresos. En el tema de los ingresos, estos pues son los recursos financieros que se reciben, sea por el cobro de contribuciones o en función de convenios, decretos, leyes específicas o financiamientos, y la obtención de estos ingresos debe de apegarse a lo que establece o lo que se aprueba dentro de las leyes de ingresos correspondientes, ¿no? Entonces, hay un capítulo específico dentro de esta normativa que es para regular el tema de los ingresos, y nos dice que la hacienda pública, tanto en el ámbito estatal como en la municipal, se conforman por 3 rubros
generales donde establece. Uno, los ingresos que se adquieran por subsidios, legados, donaciones o cualesquiera causa de la misma naturaleza. Dos, los ingresos públicos derivados de impuestos, derechos, productos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos que se autoricen dentro de las leyes correspondientes. Y tres, todo lo que corresponde a los ingresos derivados de la federación, ¿no? Que son las participaciones y aportaciones que en ingresos federales y estatales le corresponda tanto al Estado como a los municipios, también de conformidad con todas las leyes que se establezcan y a los convenios que en su momento se firmaron a través de la Ley de Coordinación Fiscal y que se hayan suscrito para tales efectos, ¿no? Entonces, son como las tres maneras de que se pueden obtener estos ingresos. Y hay un tema importante que son los ingresos, las fuentes de ingresos. ¿A qué le llamamos fuentes de ingresos? Pues a toda la gama de ingresos que se puede recaudar, ¿no? Tanto los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras, participaciones, aportaciones e ingresos por financiamiento. Estas fuentes de ingresos tienen que estar muy bien definidas para efecto de poder etiquetar el gasto, ¿sí? Ahora, lo que nos establece es que la contabilidad y el presupuesto tiene que ir a través de fondos. Existe un fondo del ingreso para fondear un tema de gasto, ¿no? A esto le llamamos contabilidad de fondos, si se le pudiera llamar de esa manera. Ahora, los ingresos también tienen una clasificación. Estos ingresos pueden estar como ingresos propios, ingresos por transferencias federales e ingresos por financiamientos o extraordinarios. Dentro de los ingresos propios están lo que son impuestos, derechos, productos, contribuciones de mejoras y aprovechamientos. Son lo que le llaman, ¿y por qué le llaman ingresos propios? Pues son los ingresos que recibe de manera directa y que son los que se establecen para efecto de todo lo que la administración pública realiza, ¿no? Entonces, tanto a nivel del Estado como a nivel municipal. En el tema de las transferencias federales, pues son lo que corresponde a las participaciones y a las aportaciones. Las participaciones hay fórmulas muy específicas para poder establecer y van relacionadas con la recaudación federal participable o lo que le llaman la RFP. ¿Qué es esto? Pues es que todos los ciudadanos tenemos, de acuerdo a la Constitución, pues obligación de aportar al gasto público a través de contribuciones, a través sobre todo de los impuestos federales. Los impuestos federales, la suma de todos estos impuestos federales es lo que se le llama la recaudación federal participable. ¿Y por qué participable? Porque es participable tanto a estados como a municipios, ¿no? Incluyen varios elementos, dos que pueden estar pues en el ámbito estatal, se pudiera decir, pues es la recaudación de sus ingresos propios, porque entre más eficiente sea la recaudación de ingresos propios, va a ayudar a que dentro de la gama de componentes que tiene la fórmula de participaciones le beneficie. Otro es el tema de su población, cómo ha venido el crecimiento de la población, cuánta población tiene, cuánta está ocupada, y el tema del crecimiento económico, ese no lo tienen como tal, el poder moverlo un estado o un municipio, sino es a nivel nacional, pero el estado sí tiene el de dotar de oportunidades para un crecimiento económico y pueda ayudar al tema de poder distribuir estas participaciones. Y las aportaciones son lo que llamamos Fondo del Ramo General 33, donde vienen los recursos para el tema de educación, de salud, de seguridad, y que van relacionados con recursos que son etiquetados para el fin de ese fondo, ¿no? Y el otro, pues son los ingresos extraordinarios que son derivados de financiamiento. Son recursos financieros normalmente que es para cubrir déficit presupuestarios obtenidos mediante un crédito.
A ver, no solamente que sea cubrir un déficit presupuestario va relacionado con el gasto que se pretende cubrir, ¿sí? O sea, hay ingresos, hay gasto, me falta para cubrir el gasto y puede entrar un tema de ingresos extraordinarios a través de financiamientos, pero estos proyectos que se van a financiar, es muy clara la ley que debe de ser solamente proyectos de inversión pública productiva. Y estos son normalmente todo lo que va relacionado con inversión, que es el tema de obra, el tema de equipamiento, ¿sí? No puede ser gasto corriente, lo que llamamos gasto corriente, que es pago de nómina, pago de servicios, pago de mantenimientos. Eso no puede estar dentro de un proyecto para efectos de financiamiento, ¿sí? Esta lámina que viene a continuación reúne dos cosas que viene tanto en el capítulo de ingresos como en el capítulo de gasto, pero las fechas son las mismas y por eso se los voy a comentar. Es un poquito como la línea del tiempo de cuando deben de estar presentando. De acuerdo a estos artículos, existen los pronósticos de ingresos y los egresos, tanto del Estado como de los municipios. Va apenas a un tema de pronóstico. Los pronósticos de ingresos y de egresos nos dice que los de ingresos incluyen pues la expectativa de la recaudación fiscal y de los recursos que van a generar estos sujetos, cada uno de los sujetos de ley, ¿sí? Para poder cumplir con su objetivo. Estos pronósticos de ingresos, ¿quién los presenta? Sí, los correspondientes a los poderes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que el Ejecutivo se conforma de dependencias y de entidades, y así los organismos autónomos tienen que presentárselo al Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas a más tardar el 22 de octubre. Por eso aquí pusimos que estos se deben de entregar a la Secretaría de Finanzas el 22 de octubre, tanto los poderes legislativo, judicial, los autónomos y los mismos dependencias y entidades. Y en el caso de los municipios, sí, se deben de entregar a la tesorería y estos tienen que ser el 6 de septiembre. Las dependencias y entidades municipales le tienen que entregar a la tesorería su pronóstico de ingresos y la propuesta de presupuesto de egresos, ¿no? Después viene la iniciativa del Estado de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos. ¿Sí? ¿Cuándo lo tienen que entregar para análisis y aprobación al Congreso del Estado? El Estado el 25 de noviembre, ¿sí? Tanto el de ingresos como el de egresos. En la parte municipal solamente entregan para aprobación al Congreso del Estado su ley de ingresos. Ellos lo deben de presentar a más tardar el 15 de noviembre, ¿sí? Pero al interior del ayuntamiento, la tesorería le tiene que entregar la iniciativa de ley de ingreso a su ayuntamiento el 2 de octubre, ¿sí? Para efectos de lo que corresponde al presupuesto de egresos, es la misma fecha, la tesorería se lo entrega al ayuntamiento, pero ese no se manda al Congreso. El Congreso solamente tiene facultades para la aprobación de su ley de ingresos. Por eso en la parte municipal tienen que esperar a la aprobación de la ley de ingresos, porque como tiene que haber un equilibrio para determinar su presupuesto ya de egresos y que lo pueda aprobar. Aunque se lo presenta como iniciativa, la aprobación final será posterior a la aprobación de su ley de ingresos, por si el Congreso determina que se tiene que ajustar el ingreso, ¿sí? Entonces, en este ordenamiento, que es la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, establece las fechas límite donde se tienen que presentar tanto el ingreso como el gasto, ¿sí? Aquí también, sí, una pregunta de Ignacio. Adelante. Sí, nada más es
En la ley de ingresos municipal, ahí se incluye ya si se pretende contratar algún financiamiento, ahí debe ir ya para pedir la aprobación del Congreso, ahí va incluida alguna propuesta de endeudamiento. Muy bien, esta es una pregunta, ahora sí que de los 64. Sí, ahora como dicen los chavos, sí, pero no. O sea, sí lo puede incluir en su pronóstico de ingresos. Su pronóstico de ingresos solamente es el artículo 1, ¿sí? En su pronóstico de ingresos puede tener un rubro que se llame ingresos por financiamiento, y eso no implica que ya está aprobado un financiamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora con la ley de disciplina financiera que se aterrizó en el Estado, en la ley de deuda pública, el proceso de autorización de un financiamiento es totalmente por separado. ¿Qué puede hacer el municipio? Entregar dos iniciativas. La iniciativa de su ley de ingresos, donde en el artículo primero establezca ese monto, y una iniciativa de solicitud de contratación de financiamiento, ¿sí? Entonces, aunque tenga el artículo primero ese renglón, es un pronóstico de ingresos, y esto no implica que está por default una aprobación de contratación de deuda, porque tiene que reunir otras características que establece la ley de deuda pública. Es más, si va con un banco y le dice, oye, ya me aprobaron mi ley, y en mi ley dice que puedo contratar 100 pesos, pues el banco le va a decir, pues no te puedo prestar así porque necesito tu decreto específico para la contratación. Entonces, el municipio dentro de su iniciativa la puede meter. En el Congreso del Estado, en el momento del análisis, o sea, puede ser que ese rubro le ponga 0. O sea, lo modifique su artículo primero y le diga, mientras no vengas a solicitar de manera particular tu endeudamiento, este rubro es 0. El día que yo te lo apruebe o que te reúnas todas las características, modifica dentro de tu ayuntamiento, dentro de uno de los momentos contables del ingreso, esto para que sea adicional. Sí, por ejemplo, en este año tengo entendido que para el municipio de León, el 46% de los egresos van a seguridad pública, y se tuvieron que contratar 700 millones de pesos para hacer obra pública. O sea, ¿eso cómo se hizo el año pasado para que pudiera ejercerse este año? Ok, muy bien. Fue una solicitud independiente de su ley de ingresos. El municipio de León ingresó, bueno, primero tuvo que agotar todo su proceso dentro del ayuntamiento en su aprobación de lo que corresponde a su ayuntamiento de esta solicitud de endeudamiento. El ayuntamiento autoriza el que solicite al Congreso esta autorización dentro de los rubros específicos para gasto. Viene el municipio al Congreso, el Congreso agota su proceso. Es muy clara la ley para la autorización por parte del Congreso. El Congreso tiene que autorizar un endeudamiento de un ente público previa análisis de la capacidad de pago del municipio en este caso, ¿sí? Y previo el destino de los recursos, que tiene que ser inversión pública productiva. Se hizo todo el análisis, se autoriza por parte del Congreso, y el decreto, como lo establece Ley de Disciplina Financiera y Ley de Deuda Pública, tiene una vigencia. 1. Si viene con fecha, establece que si lo solicitó en el 2022, la vigencia del decreto para contrataciones, el término de ese ejercicio más un ejercicio adicional, ¿sí? Si no hubiera tenido fecha, solamente es vigente en el ejercicio del 22.
Entonces, por eso tiene para contratar hasta diciembre del 23, bueno, o del 22 o del 23, dependiendo de cuándo lo presentó, ¿sí? Y contratando pueden ejercer los recursos cuando ingrese el recurso. Por eso es que lo están ejerciendo en este año. Ok, otra pregunta. Sí. ¿Necesariamente tiene que ejercerse el tope de la deuda o puede ejercerse como un máximo? A lo mejor dijeron, ¿sabes qué? Pues siempre no ocupamos los 700, vamos a ocupar nada más la mitad o 500. ¿Sí se vale eso? Sí, sí, el tope es hasta 711 millones de pesos. Si Ok, es menos, lo que no puede ser es mayor. de acuerdo. Gracias. De nada. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a ir al tema del gasto, que es el tema del gasto, pues también trae implicaciones importantes dentro de este marco normativo y nos dice que el gasto pues representa el conjunto de erogaciones que realizan los entes públicos conforme a toda la legislación aplicable o que establezca el tema del gasto en cumplimiento con los fines que tienen encomendados. Esto es muy importante. Para poder determinar cuál es el cumplimiento de los fines que tienen encomendados, pues hay que hacer una serie de análisis para poder y de planeación para poder definir hacia dónde va el rumbo de cada uno de los entes, ¿no? También en el gasto hay que promover un ejercicio de gasto público responsable, eficaz, eficiente, transparente, que promueva condiciones de bienestar para toda la población en general, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo va este tema. También es importante y lo reúne esta ley, cómo debe ser la asignación del gasto público. Primero, tiene que administrar los recursos, como ya mencionábamos, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, para satisfacer los objetivos a que está destinado este gasto. Debe de cumplir con los compromisos y obligaciones legales contraídas, enfocar el presupuesto a resultados, obteniendo siempre un valor público. El gasto tiene que resolver problemas y necesidades de la población y aprovechar estas oportunidades para beneficio de la población. Y el gasto también debe de mantener un equilibrio entre las necesidades presentes y futuras de la población y o un tema regional, ¿no? El Estado tiene que ver todas las regiones dentro del Estado, el municipio pues tiene que ver su municipio en particular. Entonces, todos estos criterios se resumen en lo que establece cada uno de los artículos dentro de esta norma. Y el presupuesto tiene estos 4 elementos. El presupuesto es el principal instrumento de una política fiscal porque reúne cómo viene el gasto y hacia dónde se va a llevar cómo viene el ingreso y hacia dónde se va a ir a través del gasto. Y hablemos de presupuesto de las dos cosas, tanto del ingreso como el gasto. Es un instrumento normativo de carácter financiero, ¿por qué? Porque tiene normas cuantitativas y cualitativas dentro de las erogaciones presupuestarias, ¿no? O sea, cuantitativas es cuánto te asigno y cualitativas es con ese recurso, qué es lo que estoy obteniendo y qué beneficios estoy obteniendo para la población dentro de un territorio, ¿no? Estos presupuestos son de carácter económico y social. ¿Por qué? Porque refleja las prioridades de atención de los servicios y necesidades de la población. Han escuchado que dicen, pues la cobija es la misma, nada más hay que jalarla pues para ver hacia dónde tapamos más o cuáles son los sectores o los servicios que tenemos que dar, ¿no? El Estado es una cosa, los municipios son otra, los municipios tienen que dotar pues de los servicios básicos a la población, alumbrado público, agua, seguridad, también el Estado, ¿no? El Estado de educación, salud, o sea, cada uno tiene sus distintas aristas y tienen que ir enfocados a la atención de estos servicios, sobre todo
proporcionando las necesidades que tiene la población. Y es también un documento de carácter administrativo. ¿Por qué? Porque implica en estos presupuestos planear, tomar decisiones, ejecutar, controlar, dirigir hacia dónde van los recursos, ¿sí? Como parte de un todo del presupuesto. Entonces, esta ley establece que estos presupuestos, tanto el de ingresos como el de gasto, cuáles son las características que debe de tener para efectos y para todo ver al horizonte de la satisfacción de las necesidades dentro de la población, ¿sí? Y bueno, como lo vimos, también establece cómo se va a ir evaluando cada una de las etapas del ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario son etapas a través de las cuales un gobierno define hacia dónde va el destino de sus recursos públicos, así como dónde se va a estar informando y cuál es la rendición de cuentas del gasto que debe de dar a la ciudadanía. Esto es el ciclo presupuestario, estas son las 7 etapas del ciclo presupuestario, que son planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Eso es todo lo que implica todo el ciclo presupuestario. La planeación, en esta etapa es donde se establecen los planes, programas, estrategias y se definen qué objetivos se van a llevar a cabo y cuáles son los indicadores con los que vamos a estar evaluando cada uno de estos proyectos. La programación es la etapa donde se definen los programas presupuestarios que tendrán a cargo cuáles de los entes públicos y cuántos recursos necesitan para cumplir sus objetivos y cada uno de estos entes públicos. La presupuestación pues es la asignación ya de los recursos a cada uno de estos proyectos y programas. Ahí se estima y se cuantifica monetariamente tanto los recursos humanos, materiales, que son necesarios para el cumplimiento de los objetivos que establecieron. Después viene el ejercicio y control. Este es un conjunto de procedimientos y recursos que se tienen que utilizar para que las administraciones públicas puedan planear, coordinar y controlar todo lo que van a ir haciendo a lo largo del ejercicio de acuerdo a la programación que realizaron y al presupuesto que les asignaron. El seguimiento, ahí Ignacio tiene una pregunta, perdón. Adelante. Acabo de bajar la mano, es que se me olvidó, la dejé levantada, ya la bajé. Ok, gracias. De nada. Muy bien. Bueno, el seguimiento pues es la verificación del desempeño a nivel de cumplimiento de estos metas, objetivos y metas de todos los programas presupuestarios, y la evaluación pues es el análisis que se realiza con una sistematización y a cada uno de los objetivos de gobiernos para poder determinar si efectivamente está teniendo un impacto estos recursos que se están aplicando a estos programas y proyectos, ¿no? Y por último, pues la rendición de cuentas consiste en informar y explicar a la ciudadanía las acciones que se realizan a través de cada uno de los entes públicos de una manera pues lo más clara posible, transparente, dar a conocer sus estructuras, funcionamiento y pues todos estaremos sujetos a una opinión pública a través de la rendición de cuentas, ¿sí? Esto se establece a través de una estructura programática. Esta estructura programática que se realiza desde la planeación, programación, para poder ir dándole el ejercicio y control y el seguimiento a cada una de estas, ¿no? Y bueno, también este documento, que es la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, establece que los anteproyectos de presupuestos de egresos deben de contener pues 3 cosas importantes. 1, la previsión del gasto corriente, lo que es inversión física y financiera y otras erogaciones de capital. Lo que se le paga a la Tesorería de la Federación a través de la Secretaría de Finanzas, la aplicación del gasto en cada una de estas vertientes, que es gasto corriente, inversión pública y financiera, para poder identificar cómo va este seguimiento, ¿no? Las fechas son las mismas que acabamos de ver en el ingreso.
que una fecha importante es 22 de octubre, para efectos de las dependencias y entidades se le entreguen a la Secretaría de Finanzas, y la Secretaría de Finanzas realiza un compendio completo, determina cuáles proyectos son los que van a dar en relación con los documentos de planeación a nivel estatal y los documentos y en el municipio de los a nivel municipal, sí, para entregar a análisis al Congreso del Estado el 25 de noviembre, ¿no? Para el caso de los municipios, es el mismo 6 de septiembre que tienen que entregar las dependencias y entidades a la tesorería al ayuntamiento, el 2 de octubre, y la aprobación pues solamente la da el ayuntamiento, no pasa por el Congreso. ¿Sí? Y bueno, este documento de egresos nos dice también la norma que estos deben de estar con clasificaciones que existen para el gasto público. Aquí es muy importante lo que se ha nombrado como presupuesto ciudadano, que establece, hay 4 preguntas que nos debemos de hacer, ¿no? ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? ¿Y para qué se gasta? ¿Quién gasta? Pues es respecto al gasto programable, conforme a cada una de las dependencias y entidades. ¿En qué se gasta? Pues muestra el gasto por su naturaleza económica, ya sea corriente o de capital. ¿Y para qué se gasta? Pues presenta el gasto según la naturaleza de los servicios gubernamentales que se brindan a la población. Pero dentro de cada uno establecen varias clasificaciones. ¿Quién gasta? Pues es la clasificación administrativa. Esto es, clasifica qué ente público de los 3 órdenes de gobierno va a identificar en cada unidad administrativa cuál es la distribución de estos recursos y en qué los va a gastar. La clasificación económica, que es en qué se gasta, pues ahí podemos observar el tema de los capítulos de gasto que mencionábamos. El capítulo 1000, que es de servicios personales, el 2000, el 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 y 9000, ¿no? Y ahí es donde determinamos dentro de estas clasificaciones económicas cuánto es de gasto corriente, cuánto es de gasto de capital, cuánto corresponde a la amortización de la deuda o disminución de pasivos y cuáles son el pago de algunas participaciones. ¿Para qué se gasta? Tiene 2 clasificaciones, que es la funcional y la programática. La funcional, esta presenta el gasto según la naturaleza o la finalidad de los servicios gubernamentales, es lo que llamamos ejes. El eje gobierno, el eje de desarrollo social, el eje económico, dependiendo de la estructura de la planeación, el documento de planeación a futuro o a largo plazo que tiene cada uno de los entes públicos. Y la programática, que permite organizar de una forma representativa las asignaciones de recursos dentro de los programas presupuestarios. Esta es a nivel programa presupuestario, ¿sí? Y aquí están los principales rubros de gasto. Aquí en corriente tenemos lo que son servicios personales, que es el capítulo 1000, materiales y suministros, que es el 2000, el 3000, servicios generales, y el 4000, transferencias, asignaciones, subsidios y ayuda. Dentro del gasto de capital, que es la parte de inversión, está el 5000, que son bienes muebles, inmuebles, intangibles, el 6000, que es inversión pública o lo que comúnmente llamamos obra pública, el 7000, inversión financiera y otras provisiones, y el tema de endeudamiento, ¿no? Aquí están todos los capítulos de gasto. Y esta clasificación por fuentes de financiamiento, la ley también establece que debemos de separarlas en 2, lo que es lo etiquetado y lo que corresponde a lo no etiquetado, ¿sí? ¿Y qué es esto? ¿Qué vamos a hacer con lo que corresponde al etiquetado y no etiquetado, ¿no? El etiquetado es el gasto que está fondeado con lo que corresponde a los recursos que traen una etiqueta de origen, como son los recursos federales, ¿sí? O el endeudamiento. Y el recurso no etiquetado es el gasto no etiquetado es el que está fondeado con recursos que le llamamos libre disposición, que son los ingresos propios más las participaciones, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí?
¿No? Muy bien. Sé que 2 horas puede ser poco para ver todo este ordenamiento, por eso estamos platicando cosas de interés y cosas generales en algunos casos, porque pues sí es un tema extenso, técnico, que a lo mejor se necesita pues un poco más de tiempo, pero pues trataré de ver de manera general todos los rubros que establece este ordenamiento. Y cuando terminemos, ustedes pueden decir, bueno, pues es una ley que verdaderamente interesa mucho, hay que verla, hay que explorarla, puede tener algunas mejoras, creo que todavía le podemos mejorar a lo largo de estos años para efectos de ir considerando pues la participación más activa dentro de la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues empecemos a ver cuáles son estos dos aspectos. Los importantes que vimos son ya el ingreso, el gasto, para poder tener un equilibrio. Ingresa, con esto que ingresa lo podemos gastar y en qué lo vamos a gastar y cómo se va a ir evaluando este tema. Bueno, ahora otros aspectos considerados dentro de la norma son estos que vamos a ir platicando. Uno, en la última reforma, que fue la reforma del 21, uno de los principales cosas que se crearon fue la creación de un comité de gestión para resultados. ¿Qué es esto y por qué se crea este comité? El comité de gestión para resultados lo llaman que es un organismo técnico que determina el Poder Ejecutivo y tiene un objetivo principal que es coordinar el ciclo presupuestario mediante el uso de una metodología que le llaman marco lógico, o sea, comúnmente llamado PBR, la aplicación del presupuesto basado en resultados y la operación de un sistema de evaluación al desempeño. Ustedes han escuchado que Guanajuato ha sido nominado por la gestión de resultados que tiene dentro de su presupuesto de egresos, que es de los estados donde la metodología ha ganado pues, los primeros lugares en cómo se le da el seguimiento a esto, y esto implica que por eso se crea este comité. Los integrantes del comité están un representante de la Secretaría de Finanzas, un representante del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, que es el que va a llevar como el seguimiento de ciertos indicadores, un representante de la Secretaría de Transparencia y un representante de Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo. Entonces, todo este esquema del comité fue mucho de la reforma que se dio en el 2021 y que vino a traer pues todo este esquema de seguimiento del gasto público y sobre todo los sistemas de evaluación al desempeño que se están incorporando dentro del gobierno del estado de Guanajuato. No así este comité se ha creado para los ayuntamientos. Ojalá que también los ayuntamientos, en la medida de lo posible, puedan ir generando este tipo de herramientas y de instrumentos. Creo que el Ejecutivo está bien para el apoyo a los municipios, y municipios ya del tamaño de León, Irapuato, Celaya, que ya pueden ir conformando este tipo de cosas, pues estaría muy interesante irlos también incorporando dentro de la ley. Por lo pronto, este comité solamente es a nivel estatal, no corresponde así a la obligación de tenerlo a nivel municipal, ¿no? ¿Sí? Otro de los temas o aspectos que considera esta norma es uno específico que le llaman Fondo de Ahorro para el Retiro. Este Fondo de Ahorro para el Retiro solamente es para los servidores públicos de elección popular, porque al término de su mandato no hay una liquidación como tal, simplemente ellos también van ahorrando a través de un fondo de ahorro donde el patrón o a nivel estatal o municipal va aportando también una cantidad. Vienen las reglas que deberían de ser, cómo se debe de determinar, cuánto es el tope máximo y cómo se entregan estos recursos, ¿no? También dentro de la ley hay unos artículos específicos para los recursos que van
para la transición, cuando hay transición tanto en municipios como en el estado. Ahí viene cuánto es o cómo se deberá determinar estas partidas, qué es lo que deben de aportar o hacia dónde se tiene que ir ese gasto, qué es lo que no pueden pagar con ellas, cómo debe estar constituido un comité de transición, tanto para el poder legislativo como para el poder ejecutivo y para los ayuntamientos, ¿no? Entonces, también establece las bases para una buena aplicación de estos recursos y cómo se van a transparentar y cómo se les va a dar el seguimiento correspondiente. Después viene un tema importante que es un documento que se llama Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal. La ley establece que todo ente público debe de tenerlos y que se tienen que aprobar este documento donde ahí incluya todo lo que tienen los lineamientos para poder hacer un buen ejercicio del gasto. Estos lineamientos tienen que estar aprobados a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que los criterios o los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que están vigentes en el 23, su fecha máxima de autorización tuvieron que ser 31 de diciembre del 22 para que el 1 de enero ya arranque con toda la aplicación de estos lineamientos. En estos lineamientos se tiene que incorporar temas de recursos humanos, de adquisiciones, temas de cómo llevar a cabo los recursos tecnológicos o cómo se va a eficientar el gasto, qué sí se puede pagar, qué no, cuáles restricciones debe de haber, ¿no? A nivel del Poder Ejecutivo hay unos, a nivel del Poder Legislativo hay unos, a nivel del Poder Judicial hay unos, los ayuntamientos, cada ayuntamiento debe de tener este documento, los organismos autónomos deben de tener cada uno de estos autónomos, así como algunas empresas de participación estatal mayoritaria, ¿no? Entonces, es un documento muy importante, por eso la norma le da un especial cuidado para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Ahí también son donde se tienen que incorporar disposiciones administrativas, donde existan medidas permanentes para la reducción y racionalización del gasto corriente, sobre todo previendo un uso eficaz y transparente de los recursos. Y también establece que si derivado de esta aplicación de los lineamientos existen ahorros presupuestarios generados como resultado de esta aplicación, hacia dónde se tienen que ir, ¿no? No solamente si existen ahorros, pues lo vamos a llevar a gastármelo en temas de rubros de gasto corriente, sino se tienen que ir primordialmente a proyectos de inversión, ¿no? Entonces, esto también es muy, muy importante, ¿no? También dentro de la norma establece criterios para el tema de gastos de difusión. Estos recursos de gastos de difusión que las dependencias y entidades de la administración pública estatal requieran, sin excepción, tienen que traer la validación del área u órgano competente en materia de comunicación social del Poder Ejecutivo. No se puede realizar ningún gasto en esta materia si el órgano competente en la materia no les da la autorización respectiva, ¿no? Entonces, también habla un tema importante dentro de este ordenamiento que corresponde a los ahorros presupuestarios o remanentes por conceptos de ahorro presupuestario, que se establezcan derivado de esta aplicación de los lineamientos y de la aplicación también de lo que corresponde a todos los gastos de difusión y programas que van relacionados, donde en primer término se aplicarán estos recursos o remanentes por conceptos de ahorro presupuestario a corregir desviaciones del balanceo presupuestario si existiría negativo. Como ya lo vimos, podría haber un balance presupuestario negativo por algunas situaciones. Si ese es el caso, estos ahorros presupuestarios primeramente tendrán que venir a disminuir esos
recursos disponibles en la parte negativa, y en segundo lugar a programas prioritarios o a gastos de inversión, ¿sí?, de conformidad con las reglas que establezcan estos procedimientos y que expida cada uno de los entes públicos cómo se van a llevar a cabo, ¿sí? Otro de los temas importantes que se ha venido aplicando en esta norma, pues es que pueden existir convenios para efectos de aplicación de gasto entre la federación, el estado y los municipios. Hay programas federales que se tienen que bajar a través de convenios y puede ser que implique al estado y a los municipios, ¿no?, para realizar algún tipo de programa, alguna obra. Cuando son estos casos, la federación los baja a través de las tesorerías de los estados y el estado se lo tendría que dar a los municipios. También puede haber convenios para algunos programas y proyectos que el estado realice con los municipios. Entonces, esta norma establece los requisitos y los parámetros mínimos que deben de tener y cómo se le tiene que dar seguimiento a esto, ¿sí? Y otro de los temas importantes y que ha traído pues mucha discusión también dentro del Ejecutivo con el Poder Legislativo es estos dos puntos que vamos a ver, que son lo relacionado a ampliaciones líquidas y lo que son traspasos presupuestales. Cada año el Congreso le autoriza al Estado la aplicación de gastos en proyectos y programas que el mismo Ejecutivo envió como iniciativa y que en algunos casos el Poder Legislativo puede modificar hacia arriba o hacia abajo dentro del proceso de análisis y aprobación. Cuando esto está, esta ley, que es la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, establece que puede haber ampliaciones líquidas a estos presupuestos. Y estas ampliaciones líquidas puede ser que sea cuando se obtengan ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, solamente de los derivados de ingresos de libre disposición. Volvamos a recordar que son los ingresos derivados de libre disposición, son sus ingresos propios, que son ingresos, productos, contribuciones de mejora, aprovechamientos, más las participaciones. Si existen ingresos excedentes, y estos no superan el 6.5 de los ingresos proyectados, pueden aplicarlo a lo que corresponde a una ampliación líquida. Si superara más del 6.5, entonces requerirá la autorización del Congreso para poderlos ejercer. Si es menos del 6.5, los pueden ejercer en los programas y proyectos que el Ejecutivo determine, siempre y cuando sean programas y proyectos que fueron autorizados previamente en el presupuesto de egresos. ¿Sí? Y para el caso de ampliaciones líquidas por ingresos excedentes derivados de estos ingresos de libre disposición, deberán de cumplir con un destino específico que establece la Ley de Disciplina Financiera. ¿Qué es esto? Que debe de ir conforme a ciertos programas. No van a decir, tengo ingresos excedentes, pues voy y los meto a salarios. No, la ley establece que primero, en primer término, si existen pagos de deuda, o sea, si el ente público tiene un endeudamiento, pues tiene que ir a una amortización anticipada de esto, un porcentaje, ¿no? Que puede ser cuando menos el 50%. Y después, si todavía existen remanentes, tiene que ir a inversión pública productiva, ¿sí? Y si todavía existen remanentes y ya nos terminamos todos los proyectos de inversión pública productiva, pues entonces a la creación del fondo para efectos de poder ir guardando por alguna catástrofe, tanto de desastres naturales como si hubiera una baja importante de los ingresos derivados de las participaciones. Entonces, aunque existan ingresos, ampliaciones líquidas de ingresos excedentes de libre disposición, no puede ser aplicado a cualquier tema, ¿no?
Otro de las cosas es los traspasos presupuestales. Los traspasos presupuestales son entre las mismas partidas y proyectos que ya fueron aprobados. Estos también no deben de rebasar el 6.5% de los presupuestos anuales aprobados. Si es mayor al 6.5%, pues esto requeriría la aprobación del Congreso del Estado para poderlos aplicar. En el caso del Estado, en el caso de ayuntamientos, pues tendrá que ver el esquema de su ayuntamiento. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Va. Ya casi terminamos porque el tiempo se está yendo muy rápido. Yo ya no les pregunté, Alex, si querían un receso o algo o no. No, está bien. Por lo regular hemos estado preguntando. Tú adelante, Belén, gracias. Muy bien. Ok. Después viene todo lo que corresponde a los gastos de inversión y operación de programas. Viene pues todo lo correspondiente a cómo se tienen que aplicar, cómo se determinan estos gastos de inversión, si tienen reglas de operación, cómo se van a ir aplicando, cuáles son las secretarías, lo que tienen que cubrir para efectos de poder tener a su cargo estos programas de inversión, ¿sí? Y los ayuntamientos también en ese esquema tendrían que ir realizando, ¿no? Estos montos establecen que los ejecutores del gasto tienen que pues llevar ciertos requisitos para efecto del seguimiento de estos proyectos, ¿sí? Y sobre todo enfocar hacia dónde va a ir el destino de los recursos y cuál es su meta objetivo para ello. Otra de las cosas que deben de traer estos esquemas o esta ley es la ejecución del gasto. Dentro de la ejecución del gasto establece, pues primeramente, que no se puede pagar ningún gasto que no haya sido previamente autorizado, que no esté en la partida correspondiente. No podemos hacer un gasto que no exista una partida como tal. Es muy importante que ahora que íbamos a ir relacionando con la contabilidad gubernamental, que establece que esta contabilidad gubernamental tiene que ser a través de fondos. Si no hay un fondo de ingresos, pues no puede haber una ejecución del gasto, ¿sí? Y primeramente se tienen que hacer todos los registros contables de aplicación del gasto para efectos de poder hacer el pago. No al revés, primero pago y luego veo si sí tenía la partida y si podía hacer el gasto. No, aquí es al revés. Primero se registra, primero se aplica a la partida del gasto y posterior a eso, entonces sí ya puedo realizar un pago o una erogación específica para tal efecto. ¿Sí? También esta normativa establece las características de cuando se otorgan subsidios, incentivos o transferencias o se reciban algún tipo de donativos. Estos muy enfocados hacia dónde van a ir estos recursos con reglas claras, reglas de operación específicas de hacia dónde va a ir para efecto de poder realizar este tipo de gastos, ¿no? Viene también todo lo correspondiente a lo que son las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, cómo se tiene que ir realizando todos estos temas. Perdón, me salté dos que me quiero regresar, que es el Comité de Estructuración Salarial, las remuneraciones a servidores públicos y los honorarios que se deben pagar. Este comité de estructuración salarial es importante y es algo que no todos los estados lo tienen. Creo que Guanajuato fue de los primeros y casi de los pocos que existe esta creación del comité de estructuración salarial. Este es un acuerdo entre los tres poderes donde establecen niveles salariales y que todos van a ganar en ese mismo tabulador, ¿no? Hay un representante de cada uno de los poderes y en este comité de reestructuración salarial
proponen los criterios que van a servir de base para determinar las remuneraciones salariales de todos los servidores públicos a través de niveles, ¿no? Esto, para efectos de poder hacer una evaluación importante y que los salarios de los funcionarios públicos pues estén acordes a las responsabilidades que tienen y a la carga de trabajo que establecen, ¿no? Y otro aspecto importante que trae esto es todo lo relacionado a las remuneraciones de servicios públicos y los honorarios que va relacionada con el Comité de Estructuración Salarial. No se puede hacer un pago, no puede haber un pago de salarios que no esté autorizado por el Comité de Estructuración Salarial dentro de estos niveles, ¿no? Las remuneraciones que perciban todos los servidores públicos del Estado y los municipios debe de ser pues acorde a sus atribuciones y también poder recibir conceptos como viáticos, gastos de representación o cualquier otra naturaleza y solo serán pagados una vez que se haya justificado plenamente que sí son necesarios para efecto de desarrollo de sus atribuciones, ¿no? No son parte integrante de sus salarios, su salario tiene que reunir las características que establece tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios, ¿no? Y bueno, también establece las características de los presupuestos, que dentro del presupuesto, el tema del concepto de servicios personales, que lo de la nómina tiene que reunir ciertas características y qué son las cosas que pueden hacer y que no pudieran estar haciendo, ¿no? Y bueno, ahora sí nos vamos a todo lo que corresponde a la adquisición y arrendamientos y contratación de servicio. Este capítulo en particular va relacionado con cómo se tiene que llevar a cabo esta contratación o adquisiciones y arrendamientos. Sobre todo tanto lo que realicen los poderes, los organismos autónomos o las dependencias y entidades se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en los presupuestos de egresos y en la demás normativa aplicable. Si no están consideradas dentro del presupuesto autorizado, estas no se pueden llevar a cabo, ¿no? Y los tres últimos puntos que vienen dentro de esta normativa, que es lo correspondiente a la evaluación y los resultados, donde establece lo que corresponde a la Ley de Contabilidad Gubernamental, ¿sí? Que establece cómo se va a llevar a cabo, cuál es el documento rector para darle la evaluación y seguimiento, que es la cuenta pública. La cuenta pública es donde reúne pues todo lo que pasa en la administración pública, es como la fotografía de todo lo que se ha venido realizando. Son informes trimestrales y la cuenta pública es anual y tiene que estar realizada con base a la contabilidad gubernamental. Y dentro de la contabilidad gubernamental establece que debe de haber sistemas de contabilidad gubernamentales específicos, donde tiene que venir de manera armónica todo lo que corresponde al presupuesto y a la contabilidad. Tiene que ser automática. Una característica importante que dice es que tiene que ser en tiempo real. Esto ha sido muy discutido porque el tiempo real, pues para todos el tiempo real es en este momento. Yo estoy registrando ahorita y ahorita queda registrado y todo lo pudieran ver. Efectivamente, el Estado tiene un sistema que se puede decir que es en tiempo real, pero no así la totalidad de los municipios, y es algo en lo que tenemos que estar trabajando con los municipios para que ellos también cumplan con todo lo establecido en las características de su sistema. Si bien el Estado les ha otorgado el uso de este sistema a los municipios, no todos los municipios han querido incorporarse a ellos. De acuerdo al 115 constitucional, pues el municipio tendrá la libertad o no de pedirle al Estado el que les pueda dotar de esto, ¿no? Entonces, esta ley también trae características de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tiene que acatar esas instrucciones a través
Consejo Nacional de Armonización Contable y a través del Consejo de Armonización Contable Estatal y que tiene que cumplir de acuerdo a lo que establece esta normativa, ¿no? Y al final, pues el tema de responsabilidades, pues todos los servidores públicos que realicen irregularidades o se detecte que han hecho irregularidades de esta ley, pues serán sancionados a través de lo que tiene la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y los municipios de Guanajuato, ¿no? Esta ley que es la que reúne todas las características de que se debe de cumplir para efectos de la buena aplicación del gasto y de la eficiente recaudación del ingreso, pues todos los que no se cumplan, pues tendrán las infracciones y las acciones negativas correspondientes en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, pues esto es de manera general lo que reúne este ordenamiento. Me gustaría que nos que comentaran, que si tienen alguna duda en este tiempo que resta, pues lo pudiéramos estar platicando, que me platiquen ustedes qué entienden por esta ley o qué entendían por esta ley, y ahora con lo que platicamos se ha cambiado su visión o lo que quisieran de esta ley, ¿no? Me gustaría escuchar por ahí sus comentarios. Creo que quedó muy claro todo, ¿verdad? Sí, Nuestro compañero Ignacio. Sí, nada más, tengo yo una duda. Sí, En caso de incumplimiento de un órgano autónomo de un municipio, por ejemplo, vamos a suponer los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, que hay que entregarlo el 31 de diciembre. ¿Qué pasa si algún órgano autónomo incumple en alguna de estas, yo puse como ejemplo esta, ¿no? Pero puede ser cualquier otra parte de la norma que se incumpla. ¿Quién lo sanciona? ¿Quién le da seguimiento? O a lo mejor ni cuenta se dan si hicieron sus lineamientos. ¿Alguien le está dando seguimiento a todo esto? sí. En primera instancia tienen que ser sus órganos internos de control. Cada ente público cuenta con un órgano interno de control y este es el primer contacto que tienen para efectos de poder decirle a las obligaciones que no han cumplido y que tendrían que hacerlo. Si el órgano interno de control no lo hace, cuando llegue la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a auditar a este ente, es una de las faltas administrativas que puede tener y que puede implicar alguna sanción para el responsable de esto. Son los primeros que el órgano interno de control es el que debería de estar teniendo estos acercamientos con ellos, ¿no? Son los primeros quien tienen que decirle al ente público que no tiene este tipo de documentos y que esto implicaría una falta administrativa por no tenerlo, ¿no? Estamos refiriéndonos a la Contraloría Municipal. Sí, es correcto. Es la que debe estar al pendiente de que los órganos autónomos cumplan con esta norma y con otras, ¿verdad? Sí, nada más que también un autónomo tiene su propio órgano de control. Sí, normalmente no hay autónomos dentro de de los municipios. Los órganos autónomos están dentro del estado. Sí, pero si existiera un órgano autónomo municipal, ellos tienen su propio órgano de control. Sí, pero si su órgano de control no está ejerciendo ese control, ¿quién sería la instancia que debería de estar al pendiente de que se cumpla la norma? La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Ok, está bueno, gracias. ¿Alguien más? Alex. ¿Algún otro comentario o duda que quieran hacer con nuestra invitada?
¿no? ¿No? No. Creo que ha quedado muy claro. Y bueno, pues al contrario, Belén, pues nosotros no nos resta pues más que agradecerte y bueno, pues en nombre de las instituciones organizadoras nos permitimos dar la constancia a la maestra Belén Espinosa por su participación y bueno, pues es una constancia que ahorita la hacemos de manera digital, pero te haremos llegar ya de manera física en próximas fechas y pues por parte de nosotros, pues muchas gracias por la participación y por explicarnos en tan breve tiempo todas las implicaciones que tiene una ley como esta, ¿vale? Muchísimas gracias y si no hay más comentarios, pues nos vemos por aquí la próxima sesión. Claro, Muchas muchísimas gracias a gracias, Belén. ustedes. Gracias a ustedes Gracias. por la invitación y estamos Muchas a la gracias. orden. Muchas gracias. 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 Tengan buenas Adiós. tardes. Hasta luego, buenas tardes.